hígado, que pueden haber otros órganos en los cuales se forman estos cuerpos cetónicos. En condiciones metabólicas relacionadas con un índice alto de oxidación de ácidos grasos, el hígado produce grandes cantidades de estos compuestos, que es el acetoacetato y el beta o D3 o beta 3 hidroxibutirato. También se produce otro tercero, que ya lo vamos a ver, que es un intermediario en lo que forma el acetoacetato, que es la acetona. Entonces, los ácidos grasos, primero recuerden que antes de ser metabolizados necesitaban activarse, ¿verdad? Y entonces los ácidos grasos se activaban con un proceso en el cual se necesitaba ATP, ¿verdad? ATP para pues, generar energía y que estos ácidos grasos se activaran. Los ácidos grasos se conocían como AGL o ácidos grasos libres, pero cuando se activan se convierten en acil coenzimo A, ¿verdad? Es la forma en la cual están activados los ácidos grasos. Entonces necesitan ATP, necesitan coenzimo A, que proviene del ácido pantoténico, y esta reacción para activar los ácidos grasos es llevado a cabo por una enzima conocida como enzima acil coenzimo A sintetasa, o también llamada tiosinasa o tiolasa. Entonces ella cataliza la conversión de un ácido graso a un ácido graso activado y lo convierte en un compuesto que se va a denominar acil coenzimo A. No vaya a confundirse a la hora del parcial, me va a poner acetil coenzimo A. Es acil coenzimo A. Aparte de eso, ya lo habíamos visto en la beta oxidación, se necesita de una enzima que se llama pirocopatasa inorgánica, que recaptura nuevamente los fosfatos inorgánicos para que en el proceso de la síntesis se puedan emplear para producir estos ácidos grasos. Esta enzima se encuentra en el retículo endoplásmico, la sintetasa, acil coenzimo A, en el retículo endoplásmico, en los peroxisomas y sobre o dentro de las membranas mitocondriales. El término cetona no debe usarse porque el 3-hidroxibutirato no es una cetona, pero sí existen compuestos que son verdaderas cetonas, en las cuales contienen un grupo cetónico. ¿Cuál es? Por ejemplo, la fructosa. Puede que la fructosa posee un grupo cetona, un grupo funcional, y el piruvato, que posee también un grupo cetona, ¿ya? Aunque a estos compuestos, ¿verdad? El acetoacetato pasa de manera continua por un proceso de descarboxilación espontánea, produce, conforme esto está produciendo, produce también la acetona, que es el tercer cuerpo cetónico. Este se elimina a nivel de pulmón, sale en el proceso de la respiración y es el característico olor que producen los pacientes diabéticos o en un paciente con ayunas, este compuesto conocido como acetona. Estas tres sustancias se conocen en conjunto como cuerpos cetónicos, ¿verdad? También denominados cuerpos de acetona o en algunas formas llamadas acetona, pero no se llaman, no deberían de llamarse así. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son interconvertidos. Miren, ¿qué significa la palabra interconversión? Que uno de ellos se va a convertir en el otro. Oigan, entonces la hidroxiacetona es un cuerpo cetónico que se produce, pero que realmente nuestro cuerpo no lo utiliza. Por lo tanto, debe ser interconvertido a otro compuesto que sí lo va a utilizar nuestro cuerpo, que es el acetoacetato. Oigan. Entonces, ¿quién lleva a cambio? ¿Qué enzima es la que se encarga de llevar a cabo esa interconversión de un compuesto en otro? Se conoce como enzima 3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Se encuentra a nivel de la mitocondria, ¿sí? Entonces, esta enzima, como es una deshidrogenasa, le va a quitar hidrógeno, va a necesitar una coenzima para dárselo, para reducirlo, para que él se vaya a la cadena transportadora y los envíe al espacio intermembrana para generar ATP. Entonces, esta enzima va a ser la responsable de convertir el 3-hidroxibutirato en acetoacetato. La concentración de cuerpos cetónicos totales en sangre en mamíferos, lo normal anda por un promedio de 0.2 milimoles por litro, ¿verdad? Excepto en los rumiantes. Ellos pues, manejan un mayor alto índice de cuerpos cetónicos en ese proceso que está masticando el pasto, ¿verdad? Que es lo que se llama rumen. La 3-hidroxi 3-metilglutaryl coenzimo A, ¿verdad? También le podemos llamar a esta enzima HMG coenzimo A. Bueno, cualquiera de los dos nombres es válido.
Esta enzima no le va a olvidar porque en la próxima clase que vamos a ver que se llama colesterogénesis, vamos a volver a hablar de esta enzima. Es bien importante en la síntesis de colesterol. Es un intermediario en la vía de la cetogénesis. Las enzimas de las cuales depende la formación de cuerpos cetónicos se relacionan sobre todo con las mitocondrias. Dos moléculas de acetilcoenzimo A, miren, la acetilcoenzimo A, acuérdense que este es un compuesto que proviene del metabolismo de nuestros alimentos. Carbohidratos, lípidos y proteínas, todos convergen a acetilcoenzimo A. Entonces, la acetilcoenzimo A, dos moléculas de esta acetilcoenzimo A, acuérdense que esta acetilcoenzimo A se forma cuando nosotros terminamos la beta-oxidación. ¿Se acuerda que terminaban en que se iban a formar moléculas de acetilcoenzimo A cada vez que pasaban las 4 reacciones, ¿verdad? Cuando llegaba al ácido palmítico o palmitato, entonces se iba a producir una acetilcoenzimo A. Esta acetilcoenzimo A que estamos hablando de este proceso conocido como cetogénesis se origina a partir de la beta-oxidación. Entonces, se van a utilizar dos moléculas de acetilcoenzimo A y se van a unir, ¿verdad? Se van a unir entre sí y entonces se va a formar un compuesto conocido, miren, no vayan a confundirse, acetoacetilcoenzimo A. ¿Vale? Y el acetoacetilcoenzimo A es un cuerpo cetónico activado. ¿Sí? El acetoacetilcoenzimo A. ¿Sí? Entonces, este se va a dar a partir de una reacción o de una enzima conocida como tiolasa, que es una sintetasa igual a la que acabamos de ver. Entonces, el acetoacetilcoenzimo A es el material inicial o el sustrato a partir del cual se va a iniciar el proceso de la cetogénesis, el acetoacetilcoenzimo A. También surge de modo directo a partir de los 4 carbonos terminales de un ácido graso en el transcurso de la beta-oxidación. La condensación de acetilcoenzimo A con otra molécula de acetilcoenzimo A, o sea, quiere decir que si a este acetoacetilcoenzimo A le agregamos otra molécula de acetilcoenzimo A, vamos a formar un compuesto conocido como 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A. ¿Y quién va a llevar a cabo este compuesto? Esta reacción va a ser la enzima conocida como enzima 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A sintetasa, llamada también tiolasa. Pero usted me pone, no le va a olvidar el nombre de la enzima. Entonces, esta enzima hizo que el acetoacetilcoenzimo A, que era un cuerpo cetónico activado, se convirtiera ahora en un compuesto de 6 carbonos conocido como 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A. ¿Sí? También se le puede llamar a este compuesto HMG coenzimo A, que es una forma en la cual le puede servir usted ya para cuestión de examen. Entonces, el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A, sobre él va a actuar una enzima que se llama, mire, se parece a la anterior, solo que esta se llamaba 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A sintetasa. Esta otra enzima que va a actuar sobre el 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A que se ha formado a partir de esta reacción se llama 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A liasa. Liasa es ruptura. Aquella une, esta rompe. No le vaya a olvidar. Me olvide, doctor, y todo porque me le pude, no me la puedo buena. Sí, no es la misma. Liasa es ruptura. Entonces ella lo que va a hacer, volver a romper esta molécula de 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A que se ha formado y va a formar, fíjense bien, un acetoacetato libre, o sea, un cuerpo cetónico. Entonces la enzima que termina produciendo o que termina formando los cuerpos cetónicos, principalmente el acetoacetato, porque el 3-hidroxibutirato no nos sirve. Entonces lo interconvertimos, ¿se acuerdan? Con otra enzima. Entonces se llama 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzimo A liasa. Es la enzima. ¿Ok?
Los átomos de carbono separados en la molécula de acetilcoenzimo A se derivan de la molécula de acetoacetilcoenzimo A original. Ambas enzimas deben estar presentes en las mitocondrias para que tenga lugar este proceso de la cetogénesis. Esto solo ocurre en el hígado y también se puede dar en la cavidad oral de estos mamíferos que realizan este proceso de rumiar, o sea, de estar masticando, como las vacas, el caballo, las cabras y todo eso. Desde el punto de vista cuantitativo, el 3-hidroxi o beta-3-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico predominante, mire bien, presente en la sangre y en la orina cuando hay una elevada cantidad de cuerpos cetónicos en sangre. O sea que la niña que tenía diabetes, en un paciente que tiene una gran cantidad de ayunas, estas cetonas que se medía tanto en sangre como en la orina en el paciente es debido a la presencia de beta-hidroxibutirato. No se les va a olvidar. Los cuerpos cetónicos sirven como combustible para tejidos estrepáticos. ¿Ya? Si bien un mecanismo enzimático activo produce acetoacetato a partir de acetoacetilcoenzimo A en el hígado, el acetoacetato, una vez formado, no se puede reactivar de manera directa en el citosol. ¿Por qué? Porque ya viene de ser reactivado. Acuérdense que hablamos de un acetoacetilcoenzimo A, que era el cuerpo cetónico activado. Entonces, este ya no se puede activar en el citosol, donde se usa una vía mucho menos activa como un precursor en la síntesis de colesterol. Y entonces, me van a decir, ¿y entonces cómo es que funcionan estos cuerpos cetónicos como energía, doctor? Porque cada vez, acuérdense que el acetoacetato es una molécula de unión de dos acetilcoenzimo A. Al romperse ese acetoacetato en dos moléculas, cada acetilcoenzimo A puede entrar a la mitocondria y irse a interactuar con la citrato sintasa, interaccionar con el oxaloacetato, formar citrato y empezar lo que es el ciclo de Krebs. Y entonces esta es la manera en la cual los cuerpos cetónicos nos proveen energía. Pero la principal energía es de la glucosa, no se le va a olvidar. ¿Okay? Entonces en tejidos estrepáticos el acetoacetato se activa a acetoacetilcoenzimo A por medio de una enzima conocida como succinilcoenzimo A transferasa, y la coenzima se transfiere desde la succinilcoenzimo A, ¿verdad?, para formar un compuesto conocido como acetoacetilcoenzimo A. Esta es la forma nuevamente activada de un cuerpo cetónico. ¿Por qué necesita? Acuérdense que formamos acetoacetato del cuerpo cetónico. Pero al igual, vuelvo a repetirles, el cuerpo cetónico no puede atravesar la membrana mitocondrial de una forma directa. Necesita un transbordador. ¿Y quién es el transbordador? La acetilcoenzimo A. Así como el piruvato, ¿verdad? Para poder llegar a la mitocondria, él necesitaba acetilcoenzimo A. O sea que el acetilcoenzimo A es el transbordador, o es la estructura o la enzima o el compuesto que transfiere los compuestos para que puedan llegar a la mitocondria y puedan ser metabolizados. Entonces, para poder irse a la mitocondria, este cuerpo cetónico se debe activar y se vuelve a activar a través de la enzima succinilcoenzimo A que acabamos de ver. Se le agrega una coenzimo A este acetoacetato y lo convertimos en acetoacetilcoenzimo A, que es la forma activada de un cuerpo cetónico. Y está fácil. Los ácidos grasos eran libres. Cuando se activan los ácidos grasos, ¿cómo se le llama? Acetilcoenzimo A. Un acetoacetato cuando se activa se llama acetoacetilcoenzimo A. Un piruvato cuando se activa se llama acetilcoenzimo A. ¿Sí? Todo tiene que ver con la coenzimo A. No sé si les ha quedado claro. Sí, ¿verdad? Si hay un incremento en las cifras sanguíneas, o sea que si tenemos una gran oxidación de cuerpos cetónicos, ya no necesitamos más energía, se frena esta vía. Ya no sigue produciendo cuerpos cetónicos, ¿verdad? Porque ya no necesitamos energía. ¿Sí? Entonces, si hay un incremento de las cifras sanguíneas, la oxidación de cuerpos cetónicos aumenta hasta una concentración alrededor de 12 moles o milimoles por litro. ¿Por qué?
no se debe permitir que se aumente la producción de cuerpos cetónicos, porque acuérdense que la niña que le provocó, ¿qué le provocó? Acidosis metabólica. Y entonces, si seguimos produciendo cuerpos cetónicos en nuestro organismo, vamos a entrar en un estado de acidez, un desbalance, y no podemos morir. ¿Ya? Por eso esta vía no es frenada. Cuando sucede esto, una proporción grande del consumo de oxígeno puede explicarse por la oxidación de los cuerpos cetónicos. En la mayor parte de los casos, la acetonemia, o sea, la presencia de cuerpos cetónicos en sangre, se debe al incremento en la producción de cuerpos cetónicos por parte del hígado, más que a una deficiencia de la utilización por los tejidos extrahepáticos. O sea, que el hígado empieza a producir cuerpos cetónicos. Aún cuando los tejidos extrahepáticos oxidan con facilidad el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato, la acetona no se puede oxidar. Y la acetona, acuérdense que ya les dije que es un paso intermedio en la formación del cuerpo cetónico conocido como acetoacetato. ¿Ok? Entonces esta acetona, como no la podemos oxidar, lo que hace nuestro cuerpo es eliminarla. ¿Y cómo la elimina? Enviándola al pulmón y que salga por medio de la exhalación, ¿verdad? Y pueda salir de nuestro cuerpo. La cetogénesis está regulada en 3 pasos. Apréndanselo, por favor. La cetosis no sucede en vivo, o sea, en nuestro cuerpo, a menos que haya un aumento en la degradación de los ácidos grasos libres que se activan a ácidos grasos activados. O sea, lo primero que tiene que haber es un alto índice de oxidación de ácidos grasos. Los ácidos grasos libres son precursores de los cuerpos cetónicos en el hígado. Este último en condiciones tanto postprandiales como en condiciones de ayuno. Se extraen alrededor del 30% de los ácidos grasos que pasan por él, de modo que a concentraciones altas, el flujo que pase hacia el hígado es considerable. Por esto, los factores que regulan la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo hasta el hígado son importantes en el control de la cetogénesis. O sea, que son factores que pueden frenar, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se produce a nivel del hígado para que posterior sean exportados al músculo y puedan generar energía. El segundo paso, después de su captación por el hígado, los ácidos grasos libres son objeto de beta oxidación y se pueden oxidar hasta dióxido de carbono si realizan el ciclo de Krebs y cadena transportadora, ¿verdad? O los cuerpos cetónicos, o se pueden esterificar, o sea, esterificar es formar un compuesto que tiene más cadenas entrelazadas, a eso le llamamos esterificación, y se pueden formar estos ácidos grasos, en vez de producir cuerpos cetónicos, se pueden destinar para formar acilgliceroles, llegar al tejido adiposo y convertirse en monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles, que es la principal forma de almacenamiento de los ácidos grasos. También podemos formar fosfolípidos que son importantes para las membranas celulares. Hay una regulación de la entrada de los ácidos grasos hacia la vía oxidativa. Entonces, también se puede detener la producción de ácidos grasos, se puede detener la formación de cuerpos cetónicos evitando que los ácidos grasos puedan entrar a la mitocondria. Y ya lo vimos en la anterior, las dos enzimas encargadas de traslocar lo que era el ácido graso libre de la membrana mitocondrial externa hacia el espacio, atravesar el espacio intermembrana, la membrana mitocondrial interna y llegar a la matriz mitocondrial. Que eran las dos enzimas, carnitina, palmitoil, transferasa 1 y 2. Si inhibimos esas enzimas, no se va a poder trasladar el ácido graso a la matriz mitocondrial, por lo tanto no va a haber beta oxidación. La actividad de la carnitina palmitoil transferasa 1 es baja en estado postprandial, lo que da pie a una depresión de ácidos grasos y altos se puede aumentar en los estados en los cuales hay un proceso de inanición. O sea, cuando alguien ha comido, se deprime la vía. Por eso se habla de postprandial. Pero si está en estado de ayuno, se activa la vía, ¿ok? Para poder producir mayor cantidad. También puede ser inhibido a través de un compuesto conocido como malonil coenzimo A, que es un intermediario. Recuerden que la malonil coenzimo A
Es el principal sustrato a partir del cual se van a elaborar los ácidos grasos. Lo vimos en la lipogénesis. En estas circunstancias, los ácidos grasos activados entran a la célula hepática en cifras bajas. Casi todos se esterifican a acilgliceroles que posteriormente se van a trasladar fuera del hígado así por lipoproteínas al tejido adiposo, que esa va a ser la discusión que vamos a ver. Por cierto, ustedes son sección C. Ya vamos a destinar los 2 días, porque ya con otras secciones ya destiné los días de la discusión. Solo me falta subirles la guía. La guía la van a resolver, pero el día de la discusión nadie me va a llevar nada. Y lo voy a pasar uno por uno a la pizarra y a resolver una parte de la guía. Desde ya lo estoy diciendo para que, ¿verdad? No es que, ay, el doctor Pineda viera cómo nos maltrata, nos hace aprendernos esto. ¿Entiendes? Porque así debe ser. Oigan, la que vamos a ver la discusión son lipoproteínas. Mire, cuando usted esté ejerciendo como médico, señores, las lipoproteínas son bien importantes. No sé si ya leyeron el material que ya les subí en la plataforma de lipoproteínas, léanlo. Cuando nosotros veamos qué función cumple el kilomicrón, qué función cumple la LDL, la HDL, la VLDL, la IDL, todas ellas son las lipoproteínas que se miden en un examen. Cuando nosotros sospechamos un paciente tiene problema de dislipidemia, se toman esas lipoproteínas y se ven los valores y nosotros podemos determinar si el paciente está en riesgo o no de arteriosclerosis. Así que eso lo vamos a ver principalmente y primero Dios cuando veamos la discusión. ¿Ya? Eso me lo van a explicar ustedes. Conforme la concentración de ácidos grasos aumenta con el inicio de la inanición, o sea, una persona que no ha comido, se activa la beta-oxidación, se movilizan los ácidos grasos del tejido adiposo. Esos ácidos grasos se activan. ¿Cómo se activan? Se convierten en acetilcoenzimo A. Y esta acetilcoenzimo A inhibe de manera directa a la acetilcoenzimo A carboxilasa y puede inhibir también a la malonilcoenzimo A, que son parte de los sustratos que se utilizan para formar ácidos grasos. ¿Verdad? Y se libera la carnitina palmitoiltransferasa para que puedan entrar los ácidos grasos más rápido a la mitocondria y puedan generar energía. La carnitina, les dije yo que era un aminoácido esencial, que la función que cumple él es la de realizar el proceso de translocación. ¿Y qué es la translocación? Pues mire, consiste en que transformamos un compuesto que está externo a la membrana mitocondrial externa, para hacerlo atravesar las dos membranas, llegar a la matriz mitocondrial y volverlo a convertir en el compuesto que era al inicio. ¿Sí? Cuando vimos la carnitina, les expliqué yo cómo se llevaba a cabo el proceso de translocación. Por su parte, la acetilcoenzimo A formada en la beta-oxidación se oxida en el ciclo de Krebs, ya puede formar energía. A medida que las cifras de ácidos grasos libres séricos se incrementan proporcionalmente, los ácidos grasos libres se convierten en cuerpos cetónicos. ¿Ya? Volvemos a repetir lo mismo. Entonces, para que la vía de la cetogénesis se pueda llevar a cabo, es necesario que esté activa la beta-oxidación. ¿Por qué? Porque acuérdense que al final la beta-oxidación va a fraccionar un ácido palmítico o palmitato de 16 carbonos y va a formar 8 acetilcoenzimo A. Y cada vez que pasan las 4 reacciones que vimos en la clase anterior, se forma una molécula de acetilcoenzimo A. Esa molécula más otra molécula que siga produciendo en la beta-oxidación se unen y forman el acetoacetato, que es el cuerpo cetónico. Y de ahí se produce. La distribución de acetilcoenzimo A entre la vía cetogénica y la vía oxidativa hacia el dióxido de carbono está regulada de modo directo que la energía libre total captada en forma de ATP se produce por la oxidación de los ácidos grasos, permanece constante conforme su concentración en el suero cambia. O sea, eso es la diferencia, mire, entre ocupar un ácido graso para producir energía y una molécula de glucosa. Ya les dije yo que como los ácidos grasos son más grandes las cadenas, tienen más carbono, generan más energía que una molécula de glucosa. La molécula de glucosa, cuando entra al ciclo de Krebs, genera 36 ATP.
Pero el ácido graso, cuando entra al ciclo de Krebs, genera 106 moléculas de ATP. ¿Ya? Hasta que genera más energía. Esto se aprecia cuando se comprende que la oxidación completa de un mol de palmitato, aquí está, implica la producción de 106 moléculas de ATP. Entonces le preguntara, ¿cuántos ATP se producen en la beta oxidación cuando ya se utiliza el ciclo de Krebs? Son 106 moléculas de ATP. Y si fuera de un carbohidrato, en este caso la glucosa, 36 moléculas de ATP. ¿Okay? De esta forma, la cetogénesis puede considerarse un mecanismo que permite al hígado oxidar cantidades crecientes de ácidos grasos dentro de las restricciones de un sistema estrechamente acoplado de fosforilación creativa. Podría darse que se diera el caso de que hubiera una disminución del oxaloacetato. Acuérdense, el oxaloacetato es un compuesto tricarboxílico que se inicia el ciclo de Krebs. Y entonces, si disminuyera el oxaloacetato, principalmente a nivel de la mitocondria, es posible que se altere la capacidad del ciclo del ácido cítrico para metabolizar la acetilcoenzima A y desviar la oxidación de ácidos grasos hacia la formación de cuerpos cetónicos. Esta disminución puede ocurrir debido a un aumento, puede ser que esté demasiado aumentado también las coenzimas, en este caso la NAD más o la NADH más H, y al producir más NADH más H, se está produciendo más energía cuando este va a dar los protones al espacio intermembrana a la cadena transportadora de electrones. ¿Verdad? Al tener suficiente, se frena la vía, ya no se sigue, porque tenemos suficiente energía. Entonces, también puede haber una deficiencia de malato, ¿verdad? O al estar alterada el proceso de la gluconeogénesis, también va a alterar lo que es el proceso de la cetogénesis. La activación de piruvato carboxilasa que cataliza la conversión de piruvato en oxaloacetato por medio de acetilcoenzima A, ¿verdad? O a la formación de acetilcoenzima A, este alivia de forma parcial este problema, pero en circunstancias como una inanición, que es una persona que no ha comido nada de alimento en muchos días, la diabetes mellitus no tratada o descompensada, los cuerpos cetónicos se van a producir en grandes cantidades y eso va a originar cetosis, que es lo mismo que decir una cetoacidosis o una acidosis metabólica. Y eso puede llevar al paciente a la muerte. ¿Okay? Así que esa es la vía. Y como ven ustedes, no está complicada. Son pocas reacciones, pero no confundir los nombres de las enzimas. De una enzima sintasa a una liasa. Quizá la que más tienen que tener cuidado a la hora del examen. ¿Ya? Porque a la hora del examen así les va a aparecer. La enzima que convierte tal sustrato, que activa a los cuerpos cetónicos, que interconvierte al 3-hidroxibutirato en acetoacetato, es importante que se las aprendan. ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Díganme.